Ok. Pásame, Carlitos, pásame, hermana Melissa. Pasa, Ah, su amados hermano. hermanos. Sean todos bienvenidos a esta Pásame, clase, hermano. clases finales. Que el Señor Vale, les hermanos. bendiga a todos. Me alegro mucho de poder estar con ustedes y de Igualmente, poder hermano. entrar a la meta. Hoy entramos a la meta. Vamos a hacer una oración, hermanos, y con esto, pues, iniciamos nuestra jornada en esta oportunidad. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, nos ponemos en tus manos. Muchas gracias por regalarnos la oportunidad de poder estar con tus hijos una vez más. Quisiéramos estar en el templo, quisiéramos poder abrazarles, tomarnos alguna bebida, comer, Señor, algo, una refacción con tus hijos, como lo acostumbramos a hacer, en armonía, en comunión, en paz. Pero no se puede, Señor, no es posible ahora en estas circunstancias que tú nos has permitido vivir. Circunstancias que sin duda alguna, Señor, nos han dejado mucha enseñanza. Ha sido una etapa, Señor, de mucho aprendizaje y gracias por ello, porque tú sabes qué es lo que le conviene a tu pueblo, en qué nos conviene, Señor, vivir, en qué circunstancias y cómo afrontarlas. Si en esta noche hay alguien de tus hijos que asiste a esta clase, está enfermo, o sea, de la enfermedad del coronavirus o cualquier otra enfermedad, sé tú con él, bendito Padre, o con su familia. Y si alguien tiene escasez por el poco trabajo que todavía se genera en nuestro país, te suplicamos que tú también, Señor, alargues tu mano, que tú extiendas tu manto, que tu tabernáculo llegue hasta él, Señor, y le proveas de lo que necesita. Señor, gracias porque a nosotros pues nada nos ha hecho falta y no tenemos cómo pagarte eso. Cada vez, bendito Señor, estamos más comprometidos contigo, pero a la vez agradecidos por tu amor y tus bondades. Sé tú con nosotros en esta noche y permite que todo lo que vamos a platicar sea de bendición para todos, hombres y mujeres, Señor, que han hecho mucho esfuerzo, se han sacrificado durante varias noches y hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos, Señor, la dicha de su aprendizaje. Padre bendito, sé tú nuestro instructor por excelencia en estas dos jornadas finales, es lo que te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nuevamente a todos, muy bienvenidos. Que el Señor les bendiga. Vamos a compartir unas últimas diapositivas. Esperamos que las clases que hoy tenemos preparadas para ustedes, hermanos, sean de suma bendición. Lo que vamos a trabajar hoy ya pues está fuera de los folletos, del folleto del IMC, pues lo vimos todo hace 8 días, como yo les indiqué. En la última parte, ustedes la tenían con un título que se llamaba El bosquejo bíblico. Y esto pues en parte lo habíamos abordado anteriormente y lo que hacía falta fue lo que vimos en la clase anterior. Así que ya estaban preparados para su examen final, que ya chequeamos que lo recibieron. De igual manera, en el caso de los hermanos de Guajitos, con el folletito que estamos utilizando, pues hace 8 días abordamos el tema cómo preparar un estudio escritural, en donde también pues es el mismo contenido del IMC, fue el que abordamos hace 8 días, extractando lo que no habíamos podido abordar en las clases previas. Así que lo que hoy vamos a ver, hermanos, es un complemento, un poco más de desarrollo en algunos temas que se quedaron un poquito ahí en el fondo del vaso y que yo quisiera que retomaran porque realmente los considero muy importantes. Así que espero que puedan participar y que de esa manera pues aprovechemos nuestro tiempo. Para el día de hoy entonces dejamos la parte final que habíamos platicado, buscar un lugar apropiado, los últimos tips que habían en nuestros folletos, varias versiones de la Biblia, siempre un cuaderno a la mano y un lápiz y libros auxiliares. Y eso fue lo último que hablamos hace 8 días. Hoy quiero retomar el tema del auditorio. Lo vimos un poco con el video del doctor Cubides, en donde él hablaba de los kinestésicos, los visuales y los audibles, que forman parte de cualquier auditorio. Hoy quiero ampliarme un poco más,
porque creo que ese tema, aunque lo vimos en oratoria con los hermanos del IMC y Guajitos también lo vio con sus catedráticos de oratoria, es muy importante, es clave para cualquier predicador poder identificarse con el auditorio. Así que vamos a hablar un poquito acerca del auditorio que puede ser tan diverso como lo que estamos viendo ahorita en pantalla, ¿no? En donde hay hombres, hay mujeres, ancianos, hay niños y es así general, hay adolescentes, hombres y mujeres, como ya mencioné, y puede ser tan diverso, hermanos, como esta imagen. Nosotros el auditorio entonces lo podríamos clasificar inicialmente así. Adultos, jóvenes, adolescentes, niños, eh, femenil y varonil. Por ahí podríamos empezar a hacer una clasificación y lo más complicado podría ser en su momento, pues, auditorios combinados, donde pues, a la manera como está la imagen acá, pues hay diversidad. Estos son los más complejos que tenemos por abordar cuando uno predica. Sin embargo, a veces se simplifica cuando solo estamos en la nave principal o en el local principal y hablamos a los adultos. Sin embargo, ahí hay mujeres y hay varones, hay hermanos de la tercera edad, así como hay hermanos adultos que son bastante jóvenes. Tal vez algunos de ellos estudiantes de la universidad o ya graduados, personas intelectuales, profesionales, a los cuales esperan pues una preparación del sermón atinado, adecuado, efectivo y bien hecho, ¿no? También hermanos, encontramos en otras situaciones hermanos bastante sencillos, en donde también tenemos que adaptar nuestro mensaje hacia ellos. Así como esto, pues yo puse aquí abajo una dinámica inicial y quisiera que me acompañen en esta clase en donde quiero pedirles que todos interactuemos. ¿Qué otros auditorios tan selectos pudieran ser? Yo te menciono uno o te menciono dos que yo he tenido la oportunidad de abordar en un par de oportunidades. Uno fue en cárcel para varones. La cárcel para varones es especial, particular, es un ambiente distinto. Solo desde el momento en que uno empieza a pisar el centro de detención, pues todo se vuelve un poco más pesadito. El auditorio cuando te recibe, muy agradecido, muy abierto, gustan de las visitas. La lectura muchas veces se torna interminable, los muchachos o adultos, si es que los hay, también pasa, pero lamentablemente mucha de de las personas que están ahí son muy, muy jóvenes, tristemente, tristemente así es. Pero nos toca que abordar un auditorio en donde, repito, el ambiente es pesado desde que te acercas. De hecho, a uno le afecta desde el momento en que sabe que va allí, porque hay un poco de temor, humanamente hablando, se da un poco de ansiedad. Hablando, entonces, por ejemplo, de un presidio, sea de hombres o de mujeres, es un auditorio bien, bien particular y tú tienes que clasificarlo. Y cuando vas a predicar y a preparar el sermón, tienes que estar consciente de cuál es la situación de aquellos muchachos. En el caso que tuvimos hace no mucho tiempo, hace algunos pocos años, pues sí, era así, eran muy jóvenes los hermanos que nos atendían, que nos recibían muy entusiastas. Otro auditorio que tuvimos la oportunidad de abordar ya hace varios años, fue en un centro de rehabilitación de drogadictos. En aquel lugar, pues también el ambiente es sí bastante cargado. De hecho, las instalaciones, al igual que en el presidio, son cerradas, son precisamente pensando en que la gente no pueda salir tan fácilmente, así que muchos de los que te están escuchando puede ser que lo estén haciendo de una manera forzada, ¿no? Porque hay que recibir el devocional y bueno, uno llega ahí a predicarles, pero algunos
no con muy buenas sensaciones, otros pues sí, un poco receptivos, otros pues viendo qué pueden obtener de ti, una moneda o algo así. Entonces, aunque hay muchos muy sinceros, ¿no? Y que se entregan, sobre todo a mí, algo que me impactó desde que yo entré al centro de rehabilitación para drogadictos fue el tema de la alabanza. Ellos cantaban con mucha pasión, ¿no? Cantos de liberación los abordaban, pero con un sentimiento diferente. Nunca he escuchado yo otro lugar en donde se entone así la alabanza, en donde se hable de libertad y de hombre nuevo, de regeneración. Entonces tu tema en, ese, en esas circunstancias, con ese auditorio, debe de ser bien pensado, palabras de aliento, de ánimo, palabras de vida eterna, palabras de valentía, de decisión, porque muchos de ellos pues tienen que tomar este tipo de actitudes para poder salir de ahí. Yo repito, puse ahí una dinámica eh, hasta abajo. Si tú conoces algún otro auditorio que te haya tocado que abordar, que sea tan particular, tan específico, escríbenoslo por favor ahí en el chat, pero el punto es que nosotros debemos de abordar de una manera u otra diferentes auditorios siempre. Acá me envían ya un chat, dos chats, gracias. Y nos dicen una convención pastoral. Eh, por cierto, tuve la oportunidad, hermanos, de poder participar en la primera convención, tanto de evangelismo como de infantil, pues ya hace algunos años también, gracias al Señor. Él me lo permitió. Y miren, por ejemplo, el gremio de los maestros, con el asunto del Infantil Nacional, es un gremio tan especial, tan particular. Este, los temas que se daban, yo no di tema ahí en ninguno de los dos, pero sí estuve observando, era mi trabajo estar allí, y pues se ve un ambiente y cuando los hermanos o las hermanas, en el caso del Infantil Nacional, motivaban y las alabanzas y todo, se crea un ambiente muy diferente, hermanos. Es increíble, pero por ejemplo, entre los evangelistas hay una camaradería y uno se siente contagiado y cuando vas a la hora de los recesos, las refacciones, la comida, pues todos hablan de evangelismo y las maestras y los maestros, todos hablan de dinámicas, de enseñanzas, de técnicas y de todo. Entonces el ambiente se crea tal que tu auditorio es tan particular, tan especial. Con los niños sí he podido dar algunas charlas y pues, trato de explotar eso, ¿no? Ese, esa pasión, esa vocación que tienen cada uno de los que están ahí presentes, que son maestros y que podrían estarme enseñando a mí, pero que yo en ese momento tengo el privilegio de ser el vaso para llevar la enseñanza. Entonces, cada uno de los auditorios, como en la convención pastoral que nos escriben acá, como en una reunión de ancianos, miren, tuvimos la oportunidad y la bendición de recibir invitación de una de nuestras iglesias hermanas acá en la capital para llevar a nuestros ancianos. Y estando ahí con los ancianos, pues es otro ambiente, todo tan bonito, tan serio, pero a la vez tan hermoso en el sentido de poder disfrutar una comunión. Los ancianos se hablaban entre ellos, no se conocían algunos porque eran de diferentes iglesias, pero los ancianos que podían hacerlo, habían otros que no, pues se hablaban con una madurez, hermanos, rica, exquisita. Cristianos ya maduros, hombres y mujeres ya en el final de sus días, hablando de temas eternos, de Dios y de su confianza en Dios. En esa época, pues sin duda alguna, las ideas de muerte, de fallecimiento, están por allí, ¿no? Pero los hermanos hablaban del Señor y con tanta sabiduría que era un deleite poder estar ahí. Así como nos escribe también nuestra hermana Marilis, el tema de las actividades para parejas. Ese es otro auditorio. Recuerdo la última que tuve la oportunidad de asistir, nos invitaron, fuimos con mi esposa, fuimos hermosamente atendidos,
había una mesa para todas las parejas, perdón, 3 mesas, pues, pero en la nuestra estaba nuestro nombre, un regalito, y los hermanos hicieron un ambiente ahí dentro del mismo salón principal que usamos para todo. Ahí mismo pusieron las mesas y los hermanos llegaron bien elegantes, las hermanas con sus vestidos. Entonces, todo eso te crea un ambiente eh, para un auditorio que espera que tú le hables y que tiene una expectativa de lo que le vas a hablar. Y por supuesto, ahí lo primero que va es el testimonio, ¿sí? De tu vida en pareja, por ejemplo. Y luego, pues, que va adelante, el Señor hasta adelante, pero desde ahí va tu testimonio y de ahí luego también lo que tú te has preparado para llevarle en relación al tema de las parejas. Así que gracias, hermanos. Pensar en el auditorio es muy bueno. ¿A quién le voy a hablar y por qué? ¿Sí? Esto es clave, por eso lo estamos retomando con calma ahorita que pues ya tenemos un poquillo de tiempo para hacerlo. Avanzamos. Además de clasificar el auditorio, conviene que pensemos en la situación. Y como decía un predicador que escuchaba yo hace unos días, esta actual situación de pandemia definitivamente le da otro sabor a nuestros sermones. Tú tienes que reflejar lo que se está viviendo. Con todo el respeto y amor de mis hermanos que transmiten desde las casas de oración, yo no lo he creído conveniente, porque es algo así como mostrarle una golosina a un niño y no poder dársela. Así lo pienso yo, es mi apreciación, porque pues todos quisiéramos estar en el templo. Yo llego al templo y lo veo y me da una tristeza ver todo cerrado, hermanos, lo que preparamos, lo que hermanos con mucho esfuerzo han llevado para adornar, para arreglar, para pintar con su esfuerzo y todo. Y entonces nosotros quisiéramos estar allí, pero la instrucción es quédate en casa. Y pues eso debemos de reflejar, porque lo que nosotros, ya esta clase lo vamos a ver bien patente, hermanos, lo que nosotros, la imagen que damos, lo que decimos, la forma en que transmitimos, es todo un mensaje, no solo lo que hablamos. Entonces, transmitir de que estamos en una situación de pandemia y que todos estamos iguales es importante para esta situación en que estamos. Entonces, el auditorio también tú debes de evaluarlo en función de la situación. No es igual un tiempo normal que una pandemia o un temporal lluvioso que van 3 días y no sale el sol y ya todo está húmedo en la casa, en el templo. Una depresión económica como la del 2009 que nos pegó, aunque fue en Estados Unidos, nos pegó, o una situación de mucha delincuencia. Yo recuerdo, hermanos, que pues acá en Guajitos hubo una oportunidad donde una niña fue violada y fue asesinada, algo terrible, a, a 2, 3 casas enfrente de un terreno baldío. Enfrente había un terreno baldío, 2, 3 casas, hermanos. Y entonces esto crea un ambiente de inseguridad, de temor, porque somos humanos. Jesús mismo tuvo temor, ¿verdad? Entonces era normal, ¿verdad? Que en aquella época, yo no era pastor en aquella época, pero se sentía, el ambiente ese era. Todos los hermanos hablaban de la niña, ¿verdad? Aunque gracias a Dios no, pues, bueno, no era de la iglesia, pero pues pobre la familia, ¿no? Entonces todo esto, cuando hay mucha delincuencia, esto pega, no digamos también la historia, ¿no? Y la cultura de los hermanos. Eso en un auditorio, pega bastante, hermano. En el chat, nos habla nuestro hermano acerca del tamaño del auditorio también, ¿verdad? Es otra situación que hay que considerar cuando es un auditorio pequeño o cuando es un auditorio grande, el que nos va a escuchar definitivamente esto va a afectar bastante. Cuando tenemos la oportunidad de hablar a 15 hermanos, pues se vuelve más personalizado y podemos este, abrirnos un poquillo más, ¿verdad? No así como el caso de que sean ya cientos hermanos, todos juntos, pues uno quisiera dar un tratamiento particular, pero no se puede. Así que el tamaño del auditorio es algo condicionante. Esa situación
efectivamente afecta. Uno tiene que ir preparado para que la iglesia se llene y que, pues, por ejemplo, en Guajitos el lleno llega a 220 hermanos, pero así bien lleno, ¿verdad? Es lo usual, 90. Entonces, preparado, pero igual uno debe de dar su enseñanza, la enseñanza que Dios le ha regalado para ese momento, el sermón, aunque lleguen dos o tres, eso no importa, pero sí cambia la situación, porque tú te puedes, repito, abrir un poco más a ellos, hacerlos más participativos, hacer el sermón un poco más dinámico que lo formal que debería de ser delante de un auditorio más numeroso. Así que eso efectivamente influye. Recuerdo un caso, hablando de cultura, recuerdo un caso, hermanos, en donde tuve la oportunidad de estar al frente de un auditorio donde los hermanos hablaban quechí, era en el área del Polo Chic, donde se habla mucho el quechí, y casi, de hecho, los hermanos casi no hablan español y las hermanas menos. Entonces la cultura afecta, ¿verdad? Porque aún las hermanas se sentaron en un lado, los varones en otro, y esto ya te condiciona. El auditorio es particular, es especial. Tienes que tratarlo con mucho cuidado, con mucho amor, este, hablar de una manera muy sencilla, ¿verdad? Para que la traducción al español o lo poco que ellos puedan entender del español, no sea tan florido que no lo entiendan, ¿sí? Algo muy sencillo. Entonces, esa situación, condiciona definitivamente. ¿Qué decir si es una iglesia con problemas? También lo hemos vivido, no es nada extraño, mis amados hermanos. La Biblia o buena parte del Nuevo Testamento se escribe en momentos de problemas en la iglesia, y no solo el Nuevo, el Antiguo también manifiesta la rebeldía de Israel, que el Señor mismo lo dice, ¿verdad? Que es un pueblo duro de servicio y rebelde, y entonces muchas cosas se escriben por eso, por esas rebeliones, y pues ahí aprendemos nosotros. El punto es que hay iglesias en donde son conflictivas, donde hay problemas. Entonces, esa situación donde hay un grupo peleando con otro, por ejemplo, o dos bandos en la congregación, condiciona mucho, ese auditorio condiciona mucho. Usted debe de tener mucho tacto, de tener mucho sentido común y sobre todo mucho revestimiento del Señor. Ore mucho, pídale a veces, de esto ya hablamos. Un ministerio de la predicación espiritual no puede ir sin antes, va adelante el de la oración, reconociendo que todo es del Señor y que el Señor es el que nos ayuda ante cualquier situación, por difícil, oscura, tenebrosa, que se vuelva para el predicador. Continuamos. Por supuesto, también hay situaciones bien difíciles en la iglesia. Cuando tenemos que predicar en un duelo, ¿no? Y tenemos que hacer una pastoral. Allí donde se murió un hermano muy querido de muchos años que fundó la iglesia, que fue muy trabajador, muy esforzado. Allí es a veces complicado eh, predicar. Se los confieso, realmente a mí me ha costado mucho. Cuando pasa eso, usualmente paro llorando porque me cuesta mucho contenerme, pero pues debemos de hacer todo lo posible porque los hermanos pues también están afectados, pero ellos necesitan la palabra del Señor. Un auditorio que está afectado por duelo, enfermedad, desempleo o apatía, que quiere decir que no quieren trabajar en la obra, están un poco medrosos, alejados, nadie dice yo voy, todos tienen excusas, prioridades. Es bien difícil poder lanzar un sermón ahí. Sin embargo, hermanos, otra vez, no depende de nosotros. Depende de Dios. Él es el que va adelante, siempre abriendo el camino, como aquella columna de fuego, ¿sí? Como aquel Dios que va a Babilonia delante del pueblo y prepara todo para que su pueblo sea recibido y no digamos su retorno a Israel. Como Dios que prepara todo allá en Canaán cuando es el abordaje hacia la tierra prometida y ya aquellos habitantes estaban vencidos. En todo el Señor debe ir adelante y eso, hermanos, roguémoselo, pidámoselo al Señor. Si hay nos llama y dice, mire hermano, usted es
creo que usted es lo que yo necesito, le dice el pastor a usted, hermana, porque venga mi hermana, aquí la femenil no se quiere formar, las hermanas no quieren hacer nada, las hermanas están abatidas porque la que era la presidenta, pues tuvo un fracaso en su vida espiritual y se alejó del Señor y todas quedaron tiradas. Entonces, hermana, oremos, pidámosle a Dios, el trabajo es del Señor y preparémonos y hagamos un sermón que motive, que aliente y que comprometa a las hermanas al servicio del Señor. La apatía creo que es de los más difíciles de los que están acá. Créanme que el abordaje de la apatía es uno de los más complicados. Y bueno, aquí en la dinámica nuevamente quiero suplicarles que si ustedes conocen otro ambiente así difícil, donde el auditorio sea difícil, escríbanos ahí en el chat, ¿verdad? Estos son los que yo en parte he vivido, el tema del duelo, ¿sí? El tema de la apatía lo hemos vivido en algunas congregaciones y hemos tratado de inyectar un poco de ánimo, ¿verdad? Pero ese auditorio puede estar así, o sea, además de las complejidades de que es de jóvenes, que es de ancianos, que es de adultos, aparte de que hay pandemia, no hay pandemia, aparte de eso, agréguele usted que hay duelo, ¿no? Entonces, si ese es el momento, si ese es la pastoral, si esa es la pastoral que se necesita, si debe ser un, un tema muy empático, poniéndonos en los zapatos de los hermanos y viniendo a buscar el restablecimiento de ellos, pues pidámosle a Dios que sea Él el que nos utilice, ¿verdad? Porque no siempre va a ser el mismo ambiente, hermano, aunque sea el mismo auditorio. Al mismo auditorio al que le predicamos siempre, por ejemplo, de Guajitos, por ejemplo, de zona 8, si es que son miembros de zona 8, o de zona 6, como el hermano Estuardo. Es un auditorio que lo conocemos, se le llama un auditorio cautivo, y tú lo tienes ahí, pero puede ser que ese mismo auditorio hoy esté eh, fuertemente afectado por un duelo, por ejemplo, el fallecimiento del hermano Madrid hace poco en zona 6. Sin duda alguna, si hubiéramos tenido chance de estar ahí en ese duelo, lo cual no se pudo por la pandemia, el dar palabras ahí, el animar, el procurar dar palabras de promesa a la familia para empezar y luego a la familia de la iglesia, de la fe, es cosa complicada, es de trabajarlo, es de estar preparado uno también. Muy bien. En cuanto al auditorio, entonces considerar esto, hermanos, para que de esa manera seamos efectivos. En este ambiente entra el tema de los nervios. Tengo un chat todavía, pienso que es del anterior. Cuando hay discordia, sí, efectivamente, ¿verdad? Cuando hay, como mencionábamos, ¿verdad? Hay bandos en la iglesia y se crea ese ambiente desagradable, pero real, natural, normal y como ya he dicho, que ha sido acompañante del pueblo de Dios desde que el Señor consideró tomar en cuenta a humanos para formar su pueblo. Hablemos del dominio de los nervios, porque todo esto que yo les estoy planteando, sin duda alguna ustedes dirán, híjolas, hermano, está complicado entonces, ¿verdad? Y pues yo pensé que solo era de que había que adaptarlo a niños, ¿verdad? Pero los niños, entre ellos mismos hay problemas y hay bandos. Y te dijeron de que había un grupito de unos niños contra otros niños que te invitaron a platicar a ti, ¿verdad? Que eres el diácono del encargado del área de los niños. Y entonces, pues te llena un poco de temor porque atrás de los niños están los padres y van a estar los padres en esa reunión y entonces, bueno, esto está cargado. Eso, sin duda alguna, humanamente nos llena un poco más de ansiedad y de nervios, pero los nervios se pueden dominar. Un vasito de agua, hermanos, como el que traje, puede ser útil. Usted está dando la charla, ve ciertas actitudes que no convienen, como decía el doctor Cubides, ¿verdad? Muy kinestésicas, un traguito de agua, un suspiro, una pausa y luego el abordaje otra vez. Eh, Algunos o muchos recomiendan siempre, 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 antes de iniciar un sermón, respira profundo 3 o 4 veces, ¿sí?
totalmente lleno, ¿sí? La caja torácica, y sacas el aire y eso te relaja, ¿sí? Te quita la tensión, ¿sí? De acá del cuello, de los hombros, que estaban así, ¿no? Te relajas. Luego respiras otra vez y sacas el aire. Te vas relajando. Si recuerdas lo que hablábamos allá de las 3 R's, esa respiración, sí, ese relajamiento viene como consecuencia de una relajación que definitivamente la necesitamos. Nosotros necesitamos entrar así. Por supuesto, entrar con una buena actitud, cabeza erguida, pero no con soberbia, ¿sí? No mentón levantado, sino normal, erguidos. Nosotros estamos preparados, invertimos mucho tiempo para preparar el sermón, conocemos los detalles del auditorio, aprendimos ciertas técnicas y sobre todo nos pusimos en las manos del Señor en oración nosotros y a nuestro auditorio, nuestro mensaje. Entonces, vamos con cabeza erguida, ¿sí? Pero no con soberbia. Llegamos y lo hacemos de una manera decidida. Dios nos ha llamado, Señor nos ha, pues estábamos, como dijo el profeta en su momento atrás, de las de los animalitos, de nuestros quehaceres muy sencillos. Pues Él ha querido llamarnos a esto tan hermoso. Preparémonos con tiempo. Mientras más tiempo tengamos para preparar un sermón, una predicación, conocer detalles. Entrevistamos al pastor y le decimos, hermano, ¿por qué me pidió usted esta predicación? ¿Cuál es el problema? Y él empieza a narrar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, usted tiene elementos. Pero si lo hacemos 5 minutos antes, no va a funcionar. Esto debe ser una preparación previa, unas llamadas anticipadas para ser efectivos. Y por supuesto, ser positivos, no llegar y hermanos, yo sé que ustedes tienen problemas, yo también tengo problemas en casa, pero vamos a ver qué hacemos. Hermanos, desde ahí mejor no, porque problemas más otros problemas, ahí no va a salir nada bueno. Usted debe llegar positivo y si tal vez usted tiene problemas y quién no los tiene, ¿no? Pues poder abordar el sermón pensando en ello, en el objetivo, en el por qué estamos allí. Así que el dominio de los nervios es bien importante. Recuerden, todo es temporal también. Uno empieza a hablar, se empieza a recordar de la temática, su bosquejo y empieza a tomar confianza. Los nervios lo abordan a uno regularmente. Si se ha preparado, los primeros segundos. A veces usted da la primera palabra y ¡puc! Desaparecen los nervios. Sí, así es, hermanos. Cuando uno está preparado, tiene su objetivo, conoce el auditorio y sabe para qué el Señor lo está llamando en ese momento, los nervios son dominados. Así que hay ahí algunos tips que usted puede anotar, considerar. Repito, para quienes han ingresado ahorita, observo que ha aumentado la cantidad de participantes. Todo esto no está en el folleto ya lo terminamos hace 8 días, pero esto, pues que no es parte del folleto, es importante conocerlo, abordarlo, platicar. Muy bien. Dejamos hasta ahí entonces el tema del auditorio y pues, de la diapositiva que les presentaba al inicio de esta clase. Yo les hablaba acerca de cómo clasificar al auditorio y cómo abordarlo, como ya lo vimos. Pero ahorita quisiera que habláramos acerca de la comunicación no verbal, que también hemos platicado un poquillo de esto, también en el curso de oratoria, también recuerdo que platicamos bastante, pero considerando que el señor Cubides menciona que en política, no quiere decir que en la iglesia sea lo mismo, en política el 93% de, de la comunicación es no verbal y el 7% es verbal, aun cuando en la iglesia no es lo mismo, la verbal es mucho más importante porque tenemos una iglesia con un gusto exquisito por la doctrina. También la comunicación verbal tampoco podemos decir que no es importante, al contrario, es muy importante y por eso quisiera abordarla en esta hermosa noche, en los minutos que nos quedan antes de terminar el primer periodo. Si ustedes recuerdan, cuando el señor Cubides, a quien le tomé esta imagen, la quise aprovechar, nos hablaba acerca de esto
en los videos que observamos de él, y que por cierto, si usted los quiere volver a ver, están ahí en el internet. Él hablaba acerca de tres cosas importantes en cuanto a lo no verbal. Por supuesto que hay más, ¿sí? Hay más y combinaciones de estas, pero con el objetivo de que sea materia de estudio, vamos a ver tres. La apariencia, el lenguaje facial, o sea, del rostro, sí, así como de la paralingüística, lo que es la voz, que no lo vamos a abordar, esto no lo vamos a abordar ahorita porque lo vimos abundantemente en el folleto. En la parte final del folleto habla del tono de voz, del volumen, la pronunciación y la velocidad. Si ustedes recuerdan, hablamos de eso ahí hasta de los trabalenguas. Así que esa parte ha estado desarrollada. Me interesa el tema de la apariencia física. En la comunicación no verbal cuenta esto. En cuanto a apariencia, la apariencia física, como aparece aquí en la gráfica, la kinestesia, o sea, los movimientos corporales, la postura, que también la abordamos bastante con unas imágenes. Si no la recuerdan, los videos están ahí en el canal de YouTube. Y la proxémica, o sea, la relación de espacio que debe haber entre nosotros y el auditorio. Ya vamos a desarrollar esto un poco. Muy bien. Abordando la apariencia física. Es importante, hermanos y hermanas, con todo respeto a todos, especialmente con mucho respeto a mis hermanas, el tema de los vestidos y los accesorios. A veces se ha visto a unas hermanas que, puesto que tenemos la costumbre de usar el velo, pues el velo es resbaladizo, ¿verdad? Y entonces está la hermana que se le cae el velo a cada rato, ¿verdad? Y ahí está en el culto femenil predicando o dirigiendo, que todavía es un poco más difícil, y el velo está, que se lo sube, que se lo baja, que se lo sube, que se lo baja, que se lo sube y que se lo baja, ¿verdad? Según yo he oído, yo obviamente no utilizo ese accesorio, he oído que hay algunos velos que son más fáciles de manejar, que no se resbalan tanto. Perdón por la ignorancia, pero es lo que he oído de mi esposa y de mis hijas, ¿verdad? Ellas a veces utilizan unos diferentes y dicen que son para eso, que esos no se resbalan. Pienso que no existe ese pañuelo, que no se resbala. Pienso que se resbala, pero de una manera diferente. Así que si podemos conseguirlo y que sea de un color que combine con nuestro vestido, amadas hermanas, enhorabuena, ¿verdad? Porque la apariencia física cuenta mucho, ¿sí? Y qué decir de los varones, ¿verdad? Hermanos, a veces solo con el cambio de corbata, sí, hacemos una presentación muy bonita. Tal vez en la tarde, a mediodía, usted se cambia de corbata si es que va a predicar en la mañana y en la tarde. Y solo con eso dicen, bueno, usted se fue a cambiar a su casa. No, pues todo es lo mismo, solo que la corbata cambió. Hay que estar al pendiente de la moda, viendo cómo se visten comúnmente las personas que están día a día con el traje, ¿no? Para no estar muy anticuado, hermanos, ¿verdad? Con trajes, con solapas chiquitas o grandes que sean anticuadas, eso pues guárdelo, pues las modas siempre regresan y de repente ese tono lo puede usar después. Yo sé que eso implica dinero, sé que eso implica gasto, pero no lo veamos así, veámoslo como una inversión, porque la apariencia física cuenta. Este ambiente, este aspecto lo ha abordado bastante mi hermano Carlitos aquí en Guajitos en el curso anterior con él, ¿verdad? Así que creo que hay elementos que les ha mencionado importantes. Pero en este punto, hermanos, yo quiero decirles que la apariencia física a la hora de predicarle a un auditorio cuenta bastante, ¿verdad? Nos dice mucho de qué es lo que nosotros pretendemos. El tema de los zapatos, si son zapatos sucios o anticuados, pues esto también afecta bastante. Miren, como nos vestimos, el vestir nos da un mensaje. A mí me preguntaban a algunos hermanos, y quiero aprovecho para explicarlo, para que ustedes lo vean. Algunos hermanos me decían, mira hermano, ahora que estamos en la pandemia, no lo vemos con corbata.
nosotros debemos de adaptarnos, hermanos, a la situación. Por eso expliqué antes lo del auditorio. Ya, ahorita tenemos un auditorio que nos ve, ¿sí? Y que sabe que estamos en casa. ¿Cómo estamos nosotros en casa? Pues no andamos en corbata, hermano. Este, yo le explicaba eso a una hermana que con toda confianza me lo dijo, y entonces yo le decía, mira hermana, no es la instrucción que tenemos es quédate en casa. Entonces los hermanos deben de ver un ambiente de casa a la hora de predicar. Por supuesto, bien arregladitos, bien peinaditos, recortaditos, limpios, arregladitos, para dar esa impresión que estamos en casa. Cuando vamos al templo y estamos allí y es el auditorio y así como lo acostumbramos y como será la nueva normalidad, primero Dios, entonces nos trajeamos, ¿verdad? Porque entonces estamos en otro ambiente, no estamos en quédate en casa, ahí no hay que llegar en ginas ni en tenis. Hubo una vez una oportunidad, un hermano, yo no era pastor hace mucho tiempo y sí, bueno, quería subir a predicar en unos que no eran tenis propiamente, pero parecían tenis, hermano, parecían tenis, honestamente, ¿verdad? Y entonces el pastor dijo, momento, ¿verdad? No se puede, porque si no los hermanos más se nos quedan viendo y pensando, bueno, ¿son tenis o no son tenis los que está usando? ¿Verdad? Y entonces en vez de escuchar el mensaje, ven los zapatos del hermano. Otro llegó muy a la moda con un corte de pelo tipo moicano, casi moicano. Y pues el pastor también lo detuvo, ¿no? Y entonces él decía, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Entonces yo le explicaba que en esas circunstancias el auditorio más se va a poner a ver su pelo muy amoicanado o semi-amoicanado que lo que él pudiera predicar y que eso no convenía, ¿verdad? Y sí, efectivamente no estaba pecando en ningún momento al cortarse así el pelo, pero no era la situación. Nuestra apariencia física va en función de la situación. Si es quédate en casa, pues con todo el respeto de los hermanos que también predican, yo pienso que es quédate en casa, ¿verdad? Entonces en casa estamos con nuestra camisa de casa, ¿sí? Tampoco andamos sin nada, no andamos con nuestra camisa de casa. Y pues yo he procurado que aparezca el logo de la iglesia que nos identifica y que pues utilizo aquí en mi casa y que utilizo cuando voy a alguna actividad juvenil, etcétera. Entonces, la apariencia física cuenta, nunca zapatos sucios o anticuados y todo lo que ha mencionado hermano Carlitos, y también pienso que a mis hermanos de IMC en otras clases les han enseñado, eso es importante. Y antes de leer un par de chats que ya tengo acá, gracias hermanos, participen. Como dice aquí la dinámica, mencionemos otras cosas. Los objetos en el pantalón, ¿verdad? Una vez, una hermana, que yo se lo agradezco mucho, ella ya descansa. Sí, yo creo que ella fue la que me lo dijo. Se me acercó y me dijo, no fue una hermana, fue el esposo de la hermana. Y me dijo, mira hermano, muy bonito su tema, muy bonito. El hermano me amaba mucho, ¿verdad? Me decía, muy bonito su tema, se ve que usted se preparó. Pero ¿sabe qué? Le recomiendo que se quite las llaves. Yo usaba las llaves porque siempre lo hacía así, me metía las llaves y el llavero lo dejaba de fuera. En mi ignorancia yo pensaba que eso se miraba bien y él me lo dijo, hermano, no se ve bien. Desde entonces saco llaves, saco monedas y cuando ya voy a predicar, mi bolsa, mi maleta donde está la Biblia, ahí tengo una bolsita, ahí he hecho llaves, para que no se me pierdan también, ¿verdad? Llaves, monedas, billetera y celular, porque ¿para qué voy a subir el celular? No me voy a poner a hablar ahí arriba. Entonces, todo eso de una vez ahí a la bolsita de la maleta, ahí lo cierro la maleta y entonces ya nos vamos a predicar. Porque las llaves, las monedas en el pantalón tintinean, ¿no? Y eso es de mal gusto. Las llaves también hacen bulto. Y esto de la billetera, pues lo mencionaba nuestra hermana Janet, si no estoy mal, hace algunas clases, ¿verdad? Si uno le da, eh, aunque no hay que darle la espalda nunca al público, lo vamos a mencionar más adelante, pero si uno se medio gira, pues sí se nota el bulto de la billetera, y máximo esta trae como 100 billetes, entonces se ve muy gruesa, ¿verdad? Y se ve mal, el traje se ve jalado, se ve deformado. Entonces, hermanos y hermanas, pues estas son algunas de las cosas. Quiero leer del chat, quiero leer las tres que ya tenemos.
se nos fue el tiempo, hermano, rapidito, pero qué bueno que hemos hablado de esto. Maquillaje exagerado, ¿sí? Y peino pintado exagerado, ¿verdad? Cabello pintado, que con una exageración, ¿verdad? Que llame la atención y que más que estar oyendo el auditorio, esté observando eso, ¿verdad? De que hay algo extraño o exagerado. Como te veo, te trato, dice el hermano acá Rodolfo, muy bien. Bueno, estos son los mensajes que tenemos, ¿verdad? Acerca de la apariencia física. Muy bien, lo dejamos ahí, hermanos, por el momento. Vamos a tomar la fotografía y luego nos vamos a descansar. Yo les informé que hoy tenemos 2 periodos y que, por cierto, son los periodos finales. Así que todos invitados a participar en los 2 periodos finales de homilética. Voy a pedirles a los hermanos de IMC que abran sus cámaras y a los de Guajitos que cierren, por favor, las cámaras para que pueda tomar la fotografía. No tiene cámara en su PC, dice hermano Pablo. Muy bien, hermano. Como va a aparecer su nombre, enhorabuena, yo aquí lo veo. Sí, aquí está, hermano Pablito. Muy bien, no hay pena, hermano.